El pasillo fue un error. Beatriz Lara lo supo en el instante en que sus zapatillas de satén tocaron el mármol en lugar de la alfombra. Pero el impulso y el pánico la empujaron hacia adelante de todos modos. Detrás de ella, la risa empapada en vino de Lord Peral resonó. «¡Anda, mi amor! ¡Solo un baile!» Y adelante, una puerta estaba misericordiosamente entreabierta. No pensó. Nunca lo hacía cuando estaba acorralada. La puerta cedió bajo su palma, y ella se precipitó dentro, sin aliento y ruborizada, cerrándola de golpe detrás de sí. Su espalda se apoyó contra la caoba fría, mientras jadeaba, su corazón martilleando contra las costillas y contra algo más, algo afilado, algo que crujía. Su mano voló a su corsé. No, los manuscritos. Los había metido bajo sus corsés antes de salir de la casona de doña Adelaida Astudillo, con la intención de entregárselos al señor Heriberto Hinojosa, el impresor solidario, durante el bullicio de la noche. Pero el bon se había aflojado durante su escape, y ahora nunca se suponía que te vieran. La voz era baja, fría y tan devastadoramente cercana que los ojos de Beatriz se abrieron de golpe. No estaba sola. El duque de Greymont estaba a 6 pies de distancia, con un vaso de líquido ámbar congelado a medio camino de sus labios. Sus ojos oscuros, todos decían que eran grises, pero no, eran más oscuros, de pizarra de tormenta, se fijaron en ella con la intensidad de un hombre que cataloga pruebas. Y había pruebas. ¡Ay, Dios! Había pruebas por todas partes. 3 páginas del manuscrito se le habían escapado del corsé durante su entrada poco elegante. Yacían esparcidas sobre su alfombra de Orbison como acusaciones, con la tinta hacia arriba, su apretada letra dolorosamente visible a la luz del fuego. La aristocracia mantiene el poder, no por derecho divino, sino por un silencio calculado. No gobiernan, actúan, y la actuación requiere que ciertas voces permanezcan para siempre inauditas. Beatriz observó cómo su mirada se posaba en las páginas, cómo dejaba el vaso con un cuidado deliberado, cómo cruzaba el espacio entre ellos en 3 pasos medidos y se agachaba para recuperar el manuscrito. Él leyó. Ella dejó de respirar. Cuando él levantó la vista, su expresión era indescifrable. «Señorita Lara». Él sabía su nombre. Claro que sí. Era la dama de compañía de doña Adelaida Astudillo, la sombra silenciosa que servía el té y buscaba chales y nunca hablaba a menos que le hablaran. La mujer invisible. Nunca se suponía que te vieran. Su excelencia, puedo explicarlo. «Ah, ¿puedes?» Se levantó lentamente, con las páginas del manuscrito en la mano, y se volvió hacia su escritorio, no hacia la puerta, no hacia la huida. «Por favor, explícame por qué la tímida y pequeña dama de compañía de doña Adelaida Astudillo ha irrumpido en mi despacho privado llevando literatura sediciosa». No irrumpí. La puerta estaba abierta. Él colocó las páginas sobre su escritorio con precisión. «Sí, la dejé así intencionalmente. Esta ala está prohibida durante los entretenimientos precisamente para asegurar la privacidad». Sus dedos recorrieron el borde de una página. «Lo que hace que tu presencia aquí sea catastróficamente desafortunada o notablemente conveniente». La mente de Beatriz se aceleró. Negar todo, afirmar que encontró las páginas en otro lugar, pero no. Su letra era distintiva, toda urgencia apretada y tes cruzadas, y él era inteligente. Todos decían que Julián Calderón, duque de Greymont, poseía una mente como una trampa de acero. El duque de hierro lo llamaban. El hombre que había votado en contra de cada reforma, defendido cada tradición, condenado cada susurro de cambio. «Escribo», dijo finalmente. «Escribo sobre cosas que necesitan ser escritas». «¿Bajo qué autoridad?» «La mía». Algo parpadeó en su expresión.
sorpresa, enojo, pero se desvaneció antes de que ella pudiera identificarlo. Se movió hacia la chimenea, con una mano apoyada en la repisa, y durante un largo momento no dijo nada. Entonces, ¿quién más lo sabe? Nadie. Señorita Lara. No se volvió. Si me mientes ahora, no podré ayudarte. ¿Ayudarme? La risa se le escapó antes de que pudiera detenerla. Usted es el Duque de Hierro. Usted no ayuda a personas como yo. Usted las silencia. Ahora sí se volvió, y había algo peligroso en su quietud. Personas como tú, personas que hacen preguntas inconvenientes, personas que notan que los niños trabajan 14 horas diarias en las fábricas mientras los lores debaten qué chaleco usar. Personas que... Se detuvo, pero demasiado tarde. Las palabras ya se habían derramado, calientes e imprudentes, y su mirada se agudizó. La verdad anónima. El estómago se le revolvió. El seudónimo. Él había hecho la conexión. No sé qué. Los panfletos que circulan en la Merced, los que piden una reforma laboral y el sufragio universal, están firmados como la verdad anónima. Dio un paso hacia ella. Beatriz Lara, L.A. No puedes probar. Puedo probarlo todo. Señaló las páginas del manuscrito. Tu letra, tu fraseo. Lo acabas de confirmar al no negarlo cuando dije la verdad anónima. Otro paso. La cuestión es, ¿qué hago contigo ahora? Las manos de Beatriz se apretaron contra sus faldas. Pensó en doña Adelaida Astudillo, envejecida y sin dinero, dependiente del magro ingreso que le proporcionaba el puesto de dama de compañía de Beatriz. Pensó en los trabajadores que confiaban en ella para llevar sus historias. Pensó en la tumba de su padre, la lápida que decía Vizconde Lara murió de vergüenza. Por favor, susurró, arruíneme si debe, pero perdone a doña Adelaida Astudillo. Ella no sabe nada, es inocente. Él la estudió por un largo momento, y a la luz del fuego sus facciones parecían esculpidas en piedra. Hermosa piedra, de bordes afilados e implacable. Luego cruzó hacia la puerta, la abrió y habló con alguien en el pasillo. Beatriz no pudo escuchar las palabras, pero oyó el asombro en la respuesta del lacayo. El duque cerró la puerta, la echó llave, se volvió. Acabo de enviar un mensaje diciendo que estoy indispuesto. La velada se cancela. Todos los invitados deben irse de inmediato. Beatriz lo miró fijamente. ¿Qué? Me pediste que perdonara a doña Adelaida Astudillo. Lo estoy haciendo, asegurándome de que nadie vea a su dama de compañía salir de mi despacho privado después de una ausencia de 1 hora. Se movió hacia su escritorio. Comenzó a recoger sus páginas de manuscrito con metódico cuidado. Pero que no te quepa duda, señorita Lara, ahora me perteneces. Las palabras flotaron en el aire como humo. No pertenezco a nadie. Entonces, perteneces a la ley. Golpeó las páginas, las alineó con aguda precisión. La difamación sediciosa conlleva una sentencia de deportación a una colonia penal. 7 años, si sobrevives al viaje. Sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Es eso preferible? Su garganta se apretó. ¿Qué quiere? La verdad. Tiró de una silla de detrás de su escritorio, la colocó frente a la chimenea y la señaló. Siéntate, tenemos mucho que discutir. Debería haber corrido, debería haber gritado, debería haber hecho cualquier cosa excepto obedecer. Pero se sentó, y Julián Calderón, duque de Greymont, destructor de reformadores y guardián de la tradición, acercó una segunda silla lo suficiente como para que sus rodillas casi se tocaran y dijo, «Cuéntame todo». Beatriz tenía 19 años cuando aprendió el costo de decir la verdad. El recuerdo surgió sin ser llamado mientras observaba al duque leer las páginas de su manuscrito, su expresión sin revelar nada.
Había estado en una fiesta en una hacienda en Morelos, joven e insensata, y todavía convencida de que la honestidad importaba. Cuando fue testigo de cómo el conde Espinosa acorralaba a una sirvienta en el jardín, cómo la amenazaba a ella y a su familia si rechazaba sus insinuaciones, Beatriz lo contó en voz alta, públicamente en la cena. El conde se rió. Los otros invitados jadearon de horror, pero no por él, sino por ella, por la chica histérica que hacía acusaciones infundadas sobre un hombre de su posición. En una semana, las invitaciones de su familia se agotaron. En un mes, las asociaciones comerciales de su padre se disolvieron. En 6 meses, él estaba muerto. Insuficiencia cardíaca, dijo el médico. Pero Beatriz lo sabía mejor. La vergüenza podía matar tan seguramente como cualquier arma. Tu letra cambia aquí. La voz del duque la trajo de vuelta al presente. Señaló un párrafo en la 3ª página del manuscrito. Las secciones anteriores son medidas, calculadas, pero esto... Su dedo trazó una línea. Esto es de enojo. Beatriz miró las palabras que él había señalado. No nos ven porque no quieren vernos. Somos fantasmas en sus salones dorados, convenientes cuando nos necesitan, invisibles cuando no lo somos. Y el mayor crimen no es su ceguera, sino su insistencia en que debemos permanecer para siempre sin ser vistos. A veces el enojo es apropiado, dijo en voz baja. ¿Lo es? Dejó la página a un lado y se recostó, estudiándola con esa intensidad inquietante. Mi madre se enojó una vez, escribió cartas a todos los periódicos de la capital condenando a los hombres que la habían calumniado después de la muerte de mi padre. Quería ser vista, escuchada, reivindicada. Beatriz conocía esa historia. Todos la conocían. El muy público escándalo de la duquesa de Greymont 15 años atrás. Los susurros de que había tenido un amante, los crueles dibujos en los periódicos, la forma en que luchó hasta que se quitó la vida, dijo el duque sin rodeos. 2 meses después de que comenzara su campaña, Lord Aldama, los periódicos dijeron que había probado su culpabilidad a través de la cobardía. Su mirada nunca dejó el rostro de Beatriz. Se equivocaron. Solo demostró que algunas batallas no se pueden ganar gritando más fuerte que tus enemigos. Lo siento. ¿Lo sientes? Se levantó, se acercó a un gabinete y sacó un portafolio de cuero. Cuando lo abrió, Beatriz vislumbró periódicos amarillentos y cartas con tinta descolorida. Me dejó una nota, una línea. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para permanecer sin ser vista. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Permanecer sin ser vista. La misma frase que él había usado cuando ella irrumpió por su puerta. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Beatriz. Porque necesitas entender lo que les sucede a las mujeres que insisten en ser vistas en un mundo diseñado para hacerlas invisibles. Cerró el portafolio con un suave chasquido. Mi madre murió por decir la verdad. No permitiré que cometas el mismo error. Silenciándome, protegiéndome. Regresó a su silla, pero esta vez no se sentó. Se paró sobre ella y el fuego proyectó sombras en sus facciones que lo hacían parecer mayor, más duro. Me entregarás cada manuscrito, cada borrador, cada nombre de cada persona que te haya ayudado a publicar tu trabajo y dejarás de escribir de inmediato. No, señorita Lara, no. Se puso de pie para encararlo. Y Dios era alto. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener su mirada. Me está pidiendo que traicione a personas que confiaron en mí, a trabajadores que arriesgan sus puestos para contarme sus historias, a impresores que podrían ser encarcelados por publicar la verdad. No lo haré. Entonces te entregaré a las autoridades yo mismo. Hágalo. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. Prefiero enfrentar la deportación que vivir como una cobarde. Se quedaron allí,
en una batalla silenciosa, y Beatriz esperó a que él se moviera hacia la puerta para llamar a un lacayo y poner fin a esto. En cambio, él rió. Fue un sonido corto y agudo, más de sorpresa que de humor. ¿Lo dices en serio? ¿En serio sacrificarías todo? La seguridad de doña Adelaida Astudillo, tu propio futuro, por orgullo. No es orgullo, es principio. Son lo mismo para un magistrado. Pero algo había cambiado en su expresión. Siéntate, señorita Lara. No he terminado. Creí que sí. Esa fue mi primera oferta. Aquí está la segunda. Señaló su silla. Por favor. Contra todo instinto ella se sentó. El duque se acercó a su escritorio, sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. El rasgueo de su pluma llenó el silencio, metódico y sin prisas. Finalmente firmó con un floreo y regresó a ella. «Un contrato», dijo, ofreciéndole el papel. 6 semanas seguirás escribiendo bajo mi supervisión. Cada manuscrito pasará por mí antes de su publicación. A cambio, te proporciono protección financiera, legal y social, tanto a ti como a doña Adelaida Astudillo. Beatriz tomó el papel, escaneó la elegante caligrafía. «¿Y si me niego? Te entregaré a las autoridades esta noche». «Eso no es protección, eso es encarcelamiento». «No, señorita Lara, eso es supervivencia». Se agachó frente a su silla poniéndose a su altura y su proximidad le robó el aliento. En 6 semanas, el Congreso vota la ley de reforma laboral. Lord Pascual Tapia tiene la intención de bloquearla. Él se beneficia generosamente del trabajo infantil, ya ves, pero necesita el apoyo aristocrático, lo que significa que necesita hombres como yo. ¿Usted apoyaría la reforma? ¿Apoyaría lo que asegure que radicales peligrosas como tú sobrevivan lo suficiente para ver que el cambio ocurra adecuadamente, a través de los canales, a través de la ley? Su mirada no vaciló. «Pero necesitas confiar en mí. Confía en el Duque de Hierro. Confía en el hombre cuya madre murió luchando la misma batalla que tú intentas». Se levantó, le ofreció la mano. 6 semanas, señorita Lara. Dame 6 semanas para mantenerte viva. Ella miró su mano, el contrato, las páginas del manuscrito sobre su escritorio que podían destruirla. Nunca se suponía que la vieran, pero la había visto. Él la había visto. Y de alguna manera, eso se sentía más peligroso que cualquier magistrado. «¿Qué pasa después de 6 semanas?» preguntó ella. «Eso depende enteramente de si las sobrevives». Su mano permaneció extendida. «¿Tenemos un acuerdo?» Beatriz pensó en el rostro preocupado de doña Adelaida Astudillo, en los niños de las fábricas, en la tumba de su padre, en la nota final de la madre del duque. Tomó su mano. Su agarre era cálido, fuerte y demasiado firme. 6 semanas, susurró ella. 6 semanas, aceptó él y sonrió. Era algo pequeño, apenas una curva de labios, pero transformó su rostro por completo. «Bienvenida a tu jaula de oro, señorita Lara». El viaje en carruaje a la hacienda Greymont a la mañana siguiente se sintió como una procesión fúnebre. Doña Cordelia Astudillo aferraba la mano de Beatriz con tanta fuerza que sus anillos le dejaban marcas. «No entiendo», seguía diciendo. «¿Por qué el duque solicitaría tu presencia? ¿De qué hablaron anoche?» «Literatura», mintió Beatriz. «Está considerando patrocinar una iniciativa educativa». «Pero tú eres una dama de compañía, no una erudita. Quizás aprecia una perspectiva fresca». La mentira le supo amarga. Todo le sabía amargo. Apenas había dormido, se despertaba bruscamente de pesadillas en las que estaba encerrada en una celda mientras los niños gritaban desde los pisos de la fábrica. En un sueño particularmente vívido, el duque había estado afuera de su celda sosteniendo la llave, preguntando una y otra vez:
¿Quién más lo sabe? La hacienda Greymont se alzaba ante ellos, toda de cantera y columnas de estilo neoclásico, hermosa e imponente en igual medida. Un lacayo las ayudó a bajar, y las llevaron no a un salón principal, sino al ala este, el ala privada. El agarre de doña Adelaida Astudillo se apretó. Beatriz, está bien, no estaba bien, nada de esto estaba bien. Probablemente desea discutir el arreglo en privado. El lacayo las dejó en una antesala y desapareció. Momentos después se abrió una puerta y el duque salió, vestido más informalmente que anoche, sin saco, chaleco desabrochado, mangas remangadas hasta los codos. Así parecía más joven, más humano, más peligroso. Doña Adelaida Astudillo hizo una reverencia. Gracias por traer a la señorita Lara. Le aseguro que estará bien atendida durante su estancia. ¿Estancia? La voz de doña Adelaida Astudillo subió de tono. Su excelencia, me temo que ha habido un malentendido. Ningún malentendido. Su tono era suave pero firme. La señorita Lara ha accedido a asistirme con un proyecto literario de cierta delicadeza. Requiere su presencia aquí durante las próximas 6 semanas. He preparado alojamiento adecuado en el ala este y estará acompañada en todo momento. Su reputación será protegida por la ficción de que es una prima lejana del campo que está de visita mientras se recupera de una enfermedad menor. Nadie cuestiona a la familia de un duque. Se volvió hacia Beatriz. ¿O prefiere regresar a casa? La amenaza tácita flotaba entre ellos. Regresar a casa y el contrato quedaría nulo. Regresar a casa y las autoridades estarían en su puerta al anochecer. Es un honor para mí asistir a su excelencia, dijo Beatriz con voz hueca. Doña Adelaida Astudillo miró de uno a otro con la confusión grabada en sus curtidas facciones. Finalmente apretó la mano de Beatriz una vez más. Escríbeme todos los días. Por supuesto. Después de que doña Adelaida Astudillo se fue, la expresión agradable del duque desapareció. Su habitación es por aquí. La guió por pasillos que olían a cera de abeja y a fortuna antigua, pasando retratos de ancestros de rostro severo, hasta que llegaron a una puerta al final del pasillo. Dentro había una suite más grande que la casona entera de doña Adelaida Astudillo. Sala de estar, dormitorio, incluso un pequeño escritorio de escritura posicionado frente a una ventana con vistas a los jardines. «Tomará sus comidas en su habitación», dijo el duque. «Tengo compromisos la mayoría de las noches, pero nos reuniremos aquí diariamente a las 2. Traerá todo lo que haya escrito. Lo revisaré». Se acercó al escritorio, abrió un cajón para revelar papel fresco y tinta. ¿Alguna pregunta? ¿Soy una prisionera? Es una invitada. Los invitados pueden irse. Usted también. Él la miró fijamente. En el momento en que firme una confesión, admitiendo difamación sediciosa, las manos de Beatriz se cerraron. Usted dijo que me protegería. La estoy protegiendo de usted misma. Cruzó hacia la puerta, se detuvo con la mano en la perilla. Mi madre pensó que la exposición la reivindicaría, en cambio la mató. No veré que la historia se repita con usted. No soy su madre. No, concedió él en voz baja. Eres mucho más imprudente, que es precisamente por lo que necesitas una jaula. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Un momento después, ella escuchó el inconfundible sonido de una llave girando en una cerradura. Beatriz se quedó en su hermosa prisión y comprendió por primera vez exactamente lo que había aceptado. Nunca se suponía que la vieran, pero él la vio. Dios los ayudara a ambos. Él la vio. Los primeros 3 días transcurrieron en una extraña tensión suspendida. Beatriz escribía, no porque el duque lo exigiera, sino porque la alternativa era la locura. Escribió sobre la fábrica que había visitado el mes anterior,
sobre la niña de 7 años a la que le habían aplastado los dedos en la maquinaria. Escribió sobre el capataz que se había encogido de hombros y había dicho: «Son lo suficientemente baratos como para reemplazarlos». Cuando el duque llegó a las 2 de la tarde del cuarto día, ella le entregó las páginas sin preámbulos. Él leyó en silencio, con expresión indescifrable. «Esto te matará. Es cierto. La verdad es un lujo que no te puedes permitir». Dejó el manuscrito a un lado. «Escribe otra cosa». ¿Cómo qué? ¿Un tratado sobre bordados? Como algo que no acuse directamente a Lord Heriberto Hinojosa de homicidio. Él es dueño de esa fábrica. También es miembro del consejo privado. El duque se apoyó en su escritorio, con los brazos cruzados. ¿Quieres una reforma? Entonces necesitas el voto de Heriberto cuando la ley de fábrica llegue a los lores. Aliénalo ahora y garantizas su fracaso. ¿Así que debería mentir? Debería ser estratégica. Cogió su manuscrito de nuevo, señaló un párrafo. Aquí describes las condiciones como inhumanas. ¿Qué pasaría si en cambio lo enmarcaras como indigno del gran legado industrial de nuestro país? Apela al orgullo, no a la vergüenza. Beatriz lo miró fijamente. Eso es manipulación. Eso es política, que es como ocurren los cambios reales. Su madre intentó la política. Mire dónde... Se detuvo. Un horror la invadió. Lo siento. No quise... Sí quisiste. Pero su voz era tranquila. Y tienes razón. Mi madre intentó la política. También intentó la ira. Ninguna funcionó porque no tenía aliados, no tenía estrategia. Se enderezó, se acercó a la ventana. ¿Sabes por qué me llaman el Duque de Hierro? Porque es inflexible, porque soy cuidadoso. No hablo a menos que pueda garantizar el resultado. No peleo batallas que no puedo ganar. Se volvió hacia ella. Pero he estado pensando, quizás la razón por la que no puedo ganar es porque he estado luchando solo. Algo en su tono le cortó el aliento. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que tus palabras tienen poder, señorita Lara, pero el poder sin dirección es solo destrucción, señaló su manuscrito. Reescribe esto. Haz de Heriberto el héroe que puede salvar a esos niños apoyando la reforma. Haz que él quiera ser ese héroe. Eso es deshonesto. Eso es supervivencia para ti, para doña Adelaida Astudillo y para cada niño que actualmente trabaja 14 horas diarias. Su mirada se intensificó. A menos que prefieras mantener tu pureza moral mientras ellos siguen muriendo. Las palabras golpearon como una bofetada. Beatriz quiso discutir, insistir en que la verdad no podía doblegarse por conveniencia, pero pensó en la niña de 7 años con los dedos aplastados, en los padres que habían llorado al contarle que su hijo se había dormido en su telar y había sido golpeado por ello. «Lo reescribiré», dijo finalmente. «Bien». Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. «Señorita Lara, por lo que vale, admiro sus principios. Solo espero que no la maten». Después de que se fue, Beatriz se sentó en su escritorio y miró el manuscrito. Las palabras se emborronaron, se reformaron, se convirtieron en algo completamente distinto. Verdad y estrategia. Quizás no eran enemigos después de todo. Al final de la primera semana se había establecido una rutina. Beatriz escribía por las mañanas, paseaba por los jardines por la tarde, bajo la atenta mirada de la señora Patricia Palacios, el ama de llaves. El duque llegaba diariamente a las 2, y debatían. Dios, cómo debatían. Nunca había conocido a nadie que pudiera igualarla punto por punto, que desafiara cada suposición y la obligara a defender cada palabra. Este párrafo implica que la aristocracia es inherentemente corrupta, dijo él al 8º día, golpeando su último borrador. Porque lo es. No, porque el sistema actual recompensa la corrupción.
Esas son cosas diferentes. ¿Cómo? Una sugiere que el problema son las personas. La otra sugiere que el problema es la estructura. Agarró una hoja en blanco. Comenzó a dibujar. Mira, si la corrupción es personal, entonces la reforma requiere reemplazar a cada par en el Congreso. Imposible. Pero si la corrupción es estructural, entonces la reforma requiere cambiar las leyes. Alcanzable. Beatriz estudió su tosco diagrama, cajas y flechas que mostraban cómo fluía el poder a través de las instituciones. ¿Realmente cree que esto puede cambiar? Creo que debe cambiar. La cuestión es si cambia a través de la evolución o la revolución. Él la miró fijamente. Tus panfletos empujan hacia la revolución. Estoy tratando de guiarte hacia la evolución, porque la revolución te asusta, porque la revolución mata a personas como tú primero. Lo dijo tan en voz baja que casi se le escapó. Mi madre intentó la revolución. Está muerta. Así que te estoy pidiendo que intentes la evolución conmigo. Algo cambió en el aire entre ellos. Beatriz de repente fue muy consciente de lo cerca que estaban, lo suficientemente cerca como para ver motas doradas en sus ojos grises, lo suficientemente cerca como para oler sándalo y tinta. ¿Por qué le importa?, susurró ella. ¿Por qué no solo me entrega y se deshace de esto? Él vaciló, y por primera vez ella vio la incertidumbre parpadear en sus facciones. Porque, dijo finalmente, estoy cansado de ser el Duque de Hierro, y tú eres exasperantemente imprudente e imposiblemente idealista, y me haces recordar que una vez, hace mucho tiempo, creí que el cambio era posible. Antes de que ella pudiera responder, sonó un golpe en la puerta. El duque se echó hacia atrás rápidamente, y el momento se hizo añicos. «¡Adelante!», llamó. Apareció un lacayo. «Su excelencia, Lord Tapia ha llegado. Dice que es urgente». La expresión del duque se volvió cuidadosamente inescrutable. «Muéstrelo a mi despacho. Estaré allí en breve». Después de que el lacayo se fue, se volvió hacia Beatriz. «Cierra esta puerta con llave detrás de mí. No la abras para nadie excepto la señora Palacios». «¿Quién es Lord Tapia?» «Nadie con quien debas preocuparte. Su excelencia». «Cierra la puerta con llave, señorita Lara. Eso no es una petición». Él se fue, y Beatriz giró la llave con manos temblorosas. Luego se acercó a la ventana y observó cómo 15 minutos después un carruaje salía de la hacienda Greymont. No podía ver dentro, pero vio al duque parado en la puerta, rígido y tenso. Algo acababa de salir muy mal. Lord Pascual Tapia no era un hombre paciente. Había construido su fortuna sobre la implacabilidad y su reputación sobre saber qué amenazas hacer y cuándo. Así que, cuando se acomodó en el despacho del duque de Greymont y aceptó un brandy, no perdió el tiempo en cumplidos. «Usted está albergando a una radical», dijo. La expresión de Julián no cambió. «Estoy albergando a una prima lejana, la señorita Beatriz Lara, antigua dama de compañía de doña Adelaida Astudillo, hija del deshonrado vizconde Lara». Tapia sorbió su brandy. También conocida como La Verdad Anónima, la autora anónima que actualmente amenaza mis intereses comerciales. «No estoy familiarizado». «No me insulte». Tapia se inclinó hacia adelante. «Tengo fuentes, buenas fuentes. Me dicen que la señorita Lara ha estado recopilando testimonios de mis trabajadores de la fábrica, escribiendo tonterías incendiarias sobre el bienestar infantil y las condiciones de trabajo». Sus labios se curvaron. «Y ahora ha desaparecido en su hogar. ¡Qué conveniente!». Julián mantuvo la voz en un tono neutro. «Incluso si su información fuera precisa, lo cual no estoy concediendo, ¿por qué le preocuparía? La muchacha escribe panfletos. No tiene influencia real. Ella tiene su influencia, o la tendrá una vez que termine de adiestrarla». Tapia dejó su vaso.
La ley de reforma laboral se vota en 5 semanas. Necesito su oposición. En cambio, estoy escuchando rumores de que el Duque de Hierro está reconsiderando su posición. Los rumores no son hechos. Tampoco su lealtad, al parecer. Tapia se puso de pie. Esto es lo que va a pasar. Me entregará a la señorita Lara en las próximas 72 horas. Me aseguraré de que sus indiscreciones sean tratadas discretamente. A cambio, se opondrá públicamente a la ley de fábricas y convencerá al menos a otros 3 pares para que hagan lo mismo. Y si me niego, entonces la expondré yo mismo, muy públicamente, muy a fondo. Tapia se dirigió a la puerta, se detuvo con la mano en la perilla. Ella no sobrevivirá al escándalo, Julián. Tampoco doña Adelaida Astudillo, y su reputación como el Duque de Hierro cuidadoso y calculado también quedará destruida, sonrió. Así que, en realidad, la elección es sencilla. Entrégame a la muchacha o pierde todo. Después de que Tapia se fue, Julián permaneció en su despacho durante mucho tiempo, mirando la nada. Pensó en las cartas de su madre, todavía guardadas en su portafolio. Pensó en su nota final. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para permanecer sin ser vista. Pensó en Beatriz Lara, encerrada en el ala este escribiendo palabras que podrían salvar vidas o terminar con la suya. Nunca se suponía que la vieran. Pero ahora la veían. Tapia la había visto, y Julián solo tenía 3 días para decidir si salvarla o sacrificarla. Se sirvió otro brandy y comenzó a planear. Beatriz supo que algo había cambiado en el momento en que el duque entró en su habitación al día siguiente. Era mediodía, en lugar de las 2, y su habitual expresión controlada se había resquebrajado, revelando algo crudo debajo. Él cerró la puerta, se apoyó en ella y dijo: «Necesitamos salir de la capital». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque Lord Tapia sabe quién eres, sabe que estás aquí, y me ha dado 3 días para entregarte o enfrentar la exposición». La habitación se inclinó. Beatriz se aferró a su escritorio para estabilizarse. «¿Cómo lo sabe? ¿Importa?» El duque se apartó de la puerta, comenzó a pasear. Él quiere que sea silenciada permanentemente, y tiene los recursos para lograrlo, coopere yo o no. «Entonces entrégueme a él». Él se detuvo a mitad de su paso. «Le ruego me disculpe. Usted mismo lo dijo. Soy imprudente, peligrosa, mala para su reputación». Ella forzó las palabras a través de la opresión en su garganta. «Déjelo que me tome. Protéjase». «No». «Su excelencia». «No». Cruzó hacia ella en 3 zancadas largas, y de repente sus manos estaban en sus hombros, con un agarre lo suficientemente firme como para sentirlo a través de su vestido. «Te hice una promesa. 6 semanas de protección. Yo no rompo mis promesas. Incluso si mantenerlas lo destruye». Su mirada escudriñó la de ella, y por un momento sin aliento pensó que él podría decir algo imprudente, algo peligroso. En cambio, la soltó y retrocedió. «Tengo una hacienda en la Sierra de Puebla, aislada, segura. Partiremos esta noche». «¿Partiremos? ¿Usted no cree que la enviaría sola?» Tapia la interceptaría antes de que llegara a los límites de la ciudad. Se acercó a su escritorio, comenzó a recoger sus manuscritos. «Empaque solo lo esencial. Partimos a medianoche. Y doña Adelaida Astudillo ya está en camino a casa de sus hermanas en San Miguel de Allende. Envié un mensaje esta mañana». Él la miró. «No eres la única a quien estoy protegiendo, señorita Lara». Algo cálido y peligroso se desplegó en el pecho de Beatriz. Trató de suprimirlo. Esto era estrategia, nada más, pero persistió de todos modos, terca como la esperanza. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que apenas conoce?» El duque se quedó muy quieto. Cuando habló, su voz era baja.
porque me recuerdas que algunas cosas valen el riesgo, y porque... Se interrumpió, sacudió la cabeza. Partimos a medianoche. Prepárate. Se fue antes de que ella pudiera insistir más. Beatriz se quedó en su hermosa jaula y se dio cuenta con creciente horror de que ya no quería escapar. No si escapar significaba dejarlo atrás. Salieron de la hacienda Greymont al amparo de la oscuridad, en un carruaje sencillo sin escudo ducal. Julián conducía él mismo. No confiaba en ningún cochero con esta particular carga, mientras Beatriz se sentaba a su lado, envuelta en una capa prestada, sus manuscritos escondidos en un baúl de doble fondo. Las carreteras estaban vacías, plateadas por la luz de la luna. Ninguno de los dos habló durante la primera hora. Finalmente, Beatriz rompió el silencio. Su hacienda en la Sierra de Puebla. Ha estado allí recientemente. No en años. Era la favorita de mi madre. Sus manos apretaron las riendas. Después de que ella murió, no pude. No he regresado. No tenemos que ir allí. Podríamos. Es el lugar más seguro que conozco, y quizás... Se interrumpió. Quizás sea hora de que deje de huir de los fantasmas. Volvieron a callar, pero ahora era diferente, cómodo, como si la oscuridad facilitara la honestidad. Alrededor de las 3 de la mañana se detuvieron en una posada para dar de beber a los caballos. Julián ayudó a Beatriz a bajar, y cuando sus manos se demoraron en su cintura un momento demasiado largo, ella fingió no notar cómo su pulso se aceleraba. Dentro de la posada, los llevaron a un comedor privado. Aparecieron té caliente y carne fría, y Beatriz se dio cuenta de que estaba hambrienta. «Deberías dormir», dijo Julián. «Nos quedan horas de viaje». «No estoy cansada». Era una mentira. El agotamiento tiraba de sus huesos, pero dormir se sentía peligroso, como rendirse. «Señorita Lara». «Beatriz». Ella lo miró fijamente. «Si estamos huyendo juntos del escándalo, bien podrías usar mi nombre de pila». Algo parpadeó en su expresión. «Beatriz», repitió probándolo. Luego, más suave. «Julián». El nombre se sintió íntimo en su boca, equivocado y correcto a la vez. «Julián», repitió ella. Él apartó la mirada primero, con la mandíbula tensa. «Debes saber que incluso si llegamos a la Sierra de Puebla a salvo, Tapia no se olvidará de ti. Buscará, y cuando nos encuentre, entonces lo enfrentaremos juntos». «Suena muy seguro». «Lo estoy». Ella se inclinó hacia adelante. «Ha pasado 6 semanas enseñándome estrategia. Creía que no estaba aprendiendo». «¿Qué estrategia hay en huir?» «No estamos huyendo. Estamos reagrupándonos». Sacó un papel doblado de su bolsillo, la lista que había estado compilando durante sus debates. «La debilidad de Tapia es su avaricia. Necesita ese voto de la fábrica para proteger sus ganancias. Pero si podemos exponer su corrupción antes de que se realice la votación, usamos su arma contra él». Julián tomó el papel, lo escaneó. «Estos son nombres. Trabajadores de fábrica, testigos, personas dispuestas a testificar sobre las condiciones, sobre los sobornos que Tapia pagó a los inspectores». Señaló un nombre. «Este hombre vio a Tapia falsificar registros de seguridad. Y esta mujer puede probar que ha estado desviando salarios. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Porque antes pensaba que solo la verdad era suficiente. Usted me enseñó que no lo es». Ella sostuvo su mirada. «La verdad necesita estrategia, y la estrategia necesita tiempo, que es lo que la Sierra de Puebla nos da». Él la miró fijamente, y ella observó las emociones perseguirse por sus facciones, sorpresa, aprobación, algo más profundo que no pudo nombrar. «Eres extraordinaria», dijo en voz baja. «Soy práctica. Eres ambas cosas». Él dobló el papel con cuidado y lo guardó en su abrigo. «Y tienes razón.
Necesitamos tiempo, así que vamos a comprar algo. Regresaron al carruaje cuando el amanecer rompía rosado y dorado sobre las colinas. Y mientras Julián guiaba los caballos hacia el norte, Beatriz se permitió imaginar, solo por un momento, cómo sería si esto no fuera temporal, si correr hacia algo pudiera sentirse como volver a casa. La hacienda surgió de la niebla matutina como un recuerdo. Beatriz esperaba grandeza, columnas y mármol, el exceso ducal habitual. En cambio, encontró una casona de piedra, elegante pero a escala humana, rodeada de jardines asilvestrados y un lago que reflejaba las nubes como perlas dispersas. «Es hermoso», suspiró. Las manos de Julián se apretaron en las riendas. Ella misma diseñó los jardines. Decía que quería un lugar donde pudiera ser vista, libre. Detuvo el carruaje ante la entrada. Lo mismo, quizás. El interior estaba cubierto de polvo y era tenue. Pero Beatriz podía sentir el amor incrustado en cada elección, la posición de las ventanas para captar la luz de la mañana, la acogedora biblioteca repleta de filosofía y poesía, la sala de música con su pianoforte colocado para contemplar el lago. ¿Ella tocaba?, preguntó Beatriz, deslizando los dedos por las teclas de marfil que liberaron un acorde fantasmal. Constantemente, y mal, según mi padre, pero a ella no le importaba. Julián retiró las cubiertas de tela de los muebles, liberando nubes de polvo. Ella decía que la música no era sobre la perfección, era sobre el sentimiento. Suena maravillosa, lo era. Se acercó a la ventana, miró los jardines cubiertos de maleza hasta que la hicieron sentir como un escándalo en lugar de una persona, hasta que ser vista se volvió insoportable. Beatriz se unió a él en la ventana. ¿Cuál era su nombre? Eleanor. Elena Calderón. Lo dijo como una oración. Nunca quiso ser duquesa. Quería ser pintora. Pero el deber triunfó sobre el deseo, como siempre sucede. ¿Es por eso que se convirtió en el Duque de Hierro? Porque el deber triunfó sobre el deseo. Él la miró, luego realmente la miró, y había tanto dolor desnudo en sus ojos que ella casi retrocedió. Me convertí en el Duque de Hierro, porque ver a mi madre destruirse a sí misma me enseñó que la pasión mata, que preocuparse demasiado por cualquier cosa te hace vulnerable. Así que dejé de preocuparme, dejé de sentir, me convertí exactamente en lo que necesitaban que fuera, confiable, rígido, seguro, y ahora he traído a una escritora radical al santuario de mi madre muerta. Y estoy planeando cometer suicidio social al exponer a un par. Una sonrisa irónica asomó a sus labios. Así que quizás no soy tan de hierro como pensé. O quizás finalmente se está convirtiendo en quien siempre estuvo destinado a ser. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, delicadas como tela de araña. La mirada de Julián bajó a su boca y a Beatriz se le cortó el aliento. Él iba a besarla. Podía ver la intención formándose. Podía sentir el aire espeso de posibilidades. Un estruendo en el vestíbulo principal destrozó el momento. Se separaron bruscamente mientras los pasos resonaban por la casa. Julián se colocó frente a Beatriz instintivamente, posicionándose entre ella y la entrada. «Quédate aquí», ordenó. «Ni de chiste». Pero él ya se había ido, avanzando hacia el ruido con la confianza de un hombre acostumbrado a mandar. Beatriz dudó solo un momento antes de seguirlo. En el vestíbulo de entrada encontraron a una anciana empuñando un atizador como una espada. Su rostro era una máscara de feroz determinación. «¿Quiénes son ustedes?», demandó. «Esta casa está cerrada. No tendré vagabundos». Se detuvo a mitad de la frase, entrecerrando los ojos a Julián. «Mi señor». El reconocimiento amaneció en la expresión de Julián. «Señora Bermejo». El atizador cayó al suelo con un estrépito. «Oh,
Oh, Su Excelencia, perdóneme, no lo sabía. Cuando se llevó una mano al corazón. Es la viva imagen de su padre, mi señor. Pensé que estaba viendo un fantasma. Ha pasado mucho tiempo. La voz de Julián se suavizó. Todavía está cuidando la casa. Alguien tiene que hacerlo. Incluso las casas vacías necesitan ser atendidas. Su aguda mirada se dirigió a Beatriz. ¿Y quién es esta? Una amiga, dijo Julián rápidamente. La señorita Lara se quedará unas semanas discretamente. Los ojos de la señora Bermejo brillaron con comprensión. Ya veo. Bueno, entonces prepararé las habitaciones y mantendré la boca cerrada, como siempre. Se agachó para recoger su atizador. A su madre le alegraría ver esta casa habitada de nuevo, Su Excelencia. Ha estado demasiado tranquila por mucho tiempo. Después de que ella se fue atareada, Beatriz se volvió hacia Julián. ¿Cuántos sirvientes saben que estamos aquí? Solo la señora Bermejo y su esposo, el jardinero. Han estado con mi familia 40 años. Si no puedo confiar en ellos, no puedo confiar en nadie. Y si Tapia nos rastrea de todos modos, ya estaremos 3 pasos por delante. Sacó la lista de su bolsillo. Dijiste que estos trabajadores testificarían. ¿Cómo los contactamos? Hay un impresor en Atlixco, primo del señor Hinojosa. Él puede hacerles llegar la noticia. Atlixco está a 15 millas. Iremos mañana. ¿Iremos? ¿Creíste que te dejaría viajar sola? No cuando Tapia tiene los recursos para rastrearnos. Se dirigió hacia las escaleras. Se detuvo a mitad de camino. Beatriz, gracias. ¿Por qué? Por recordarme que esconderse no es lo mismo que la seguridad. Y continuó subiendo y su voz se alejó. Y por hacerme creer que quizás, solo quizás, la muerte de mi madre pueda significar algo después de todo. Beatriz se quedó en el vestíbulo de entrada mientras la luz de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas y se dio cuenta de que estaba en terrible peligro. No por Tapia, no por el escándalo, sino por la aterradora posibilidad de que se estaba enamorando de Julián Calderón. Nunca se suponía que la vieran, pero él la vio. Y lo que es peor, ella también estaba empezando a verlo a él. Las siguientes 3 semanas establecieron un ritmo que se sentía peligrosamente doméstico. Por las mañanas trabajaban, Beatriz escribía, mientras Julián redactaba cartas a posibles aliados. Por las tardes cabalgaban a Atlixco o a los pueblos vecinos, recopilando cuidadosamente testimonios de trabajadores dispuestos a hablar en contra de Tapia. Por las noches debatían estrategias durante la cena en el antiguo comedor de Elena, discutiendo hasta que las velas se consumían. Y lentamente, sin que ninguno de los dos lo reconociera, el espacio entre ellos se redujo. Comenzó pequeño, una mano en su codo cuando tropezaba en terreno irregular, su abrigo sobre sus hombros durante una fría cabalgata vespertina, la forma en que él había comenzado a decir «nosotros» en lugar de «yo» al discutir planes. Pero el verdadero cambio llegó durante su 4ª semana, cuando Julián la llevó a ver el estudio de su madre. Estaba escondido detrás de los jardines, un pequeño edificio de piedra con ventanas orientadas al norte y paredes cubiertas de lienzos sin terminar. Beatriz entró y sintió que se le cortaba el aliento. Elena Calderón había pintado furia, no hermosos paisajes o serenos retratos. Eran obras viscerales y furiosas. Una mujer atrapada detrás de un cristal, arañando para liberarse. Un niño trabajando en un telar, con lágrimas corriendo. Una multitud de rostros apretados, cada boca abierta en un grito silencioso. Pintó estas después de que comenzó el escándalo, dijo Julián en voz baja, cuando se dio cuenta de que ser vista significaba ser devorada. Beatriz se movía de lienzo en lienzo, cautivada. Estas son extraordinarias.
Estas son lo que la mató. Se detuvo ante la pintura final, una mujer ahogándose, extendiendo la mano hacia una luz que no correspondía. Se las mostró a un dueño de galería, las llamó delirios histéricos de una mujer perturbada. Dijo que nadie exhibiría jamás imágenes tan grotescas. No son grotescas, son honestas. La honestidad no siempre es hermosa. No. Beatriz se volvió para encararlo. Pero siempre es necesaria. Estuvieron rodeados por la desesperada verdad de Helena, y algo fundamental cambió entre ellos. «Tengo miedo», admitió Julián, «de que todo lo que estoy haciendo, protegiéndote, reuniendo pruebas, planeando exponer a Tapia, tengo miedo de que todo sea solo otra forma de lo que la mató, que el preocuparse es la trampa». Beatriz se acercó a él, dudando solo un momento antes de tomar su mano. Su madre no murió por preocuparse, murió por estar sola con su preocupación. Hay una diferencia. Sus dedos se apretaron alrededor de los de ella. Y si no estoy solo, si me permito preocuparme por ti y de todos modos fallamos, entonces fallamos juntos, lo cual es mejor que tener éxito solo. La atrajo más cerca, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de él. «Beatriz», respiró, «no debería. Sé que no podemos. Lo sé, pero que Dios me ayude. Quiero». Ella lo besó. Fue breve, apenas más que una presión de labios, pero destrozó cada muro cuidadosamente construido entre ellos. Cuando ella se apartó, los ojos de Julián estaban oscuros de deseo y miedo en igual medida. «Eso fue imprudente», logró decir. «Probablemente peligroso. Definitivamente. Y voy a hacerlo de nuevo». Esta vez, cuando él la besó, no fue breve. Sus manos se alzaron para enmarcar su rostro, suaves a pesar de la urgencia de su tacto, y Beatriz se derritió contra él. Besó como un hombre hambriento, como alguien que se había negado a sentir durante tanto tiempo que había olvidado cómo medirlo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la de ella. «Esto lo cambia todo», susurró. «Lo sé. Si Tapia lo descubre, entonces lo enfrentaremos juntos». Ella se apartó lo suficiente para encontrar sus ojos. «Me dijo que la pasión mata, pero quizás el verdadero peligro es no sentir nada en absoluto». Él rió, tembloroso y asombrado. «¿Vas a destruirme o salvarlo? Ya veremos». Estuvieron en el estudio de Helena, rodeados de su furia pintada, y por primera vez en 15 años, Julián Calderón se sintió genuina y aterradoramente vivo. Pero la felicidad, Beatriz aprendió, era un lujo que el mundo rara vez permitía por mucho tiempo. La carta llegó 3 días después, entregada por un jinete nervioso de Atlixco. Julián la leyó 2 veces, su expresión oscureciéndose con cada lectura. «¿Qué pasa?», preguntó Beatriz. «Tapia ha ofrecido una recompensa por información sobre mi paradero, lo suficientemente sustancial como para que incluso los sirvientes leales pudieran sentirse tentados. La señora Bermejo nunca... Lo sé, pero alguien nos vio en Atlixco. La noticia se correrá». Dejó la carta con precisión controlada. «Necesitamos regresar a la capital ahora, antes de que nos rastree aquí». «¿Y hacer qué?». «Exactamente lo que sugeriste. Exponerlo antes de que él pueda exponernos». Julián sacó una lista de testigos. «Tenemos testimonios. Tenemos pruebas de sobornos. Lo que no tenemos es una plataforma lo suficientemente dramática como para que importe». La mente de Beatriz se aceleró. «El baile de la Hacienda San Agustín, en 2 semanas. Todos los pares del país asistirán, incluyendo al príncipe regente. ¿Y si Tapia no es el único que hace una escena?». Agarró papel, comenzó a escribir rápidamente.
Hemos estado pensando demasiado en pequeño. No necesitamos tribunales ni Congreso. Necesitamos una opinión pública tan abrumadora que Tapia se vuelva tóxico. ¿Quieres exponerlo en un baile? Quiero hacer que confiese en un baile. Ella esbozó su plan rápidamente. Testigos posicionados por todo el evento. Testimonios leídos en voz alta, evidencia presentada con precisión teatral. Él tendrá que responder, y al responder, confesará o será probado como mentiroso frente a todos los que importan. Julián estudió su plan, y lentamente una sonrisa se extendió por su rostro. Esto es una locura. Esto es locura estratégica. Hay una diferencia. Esto destruirá mi reputación. Tu reputación ya está destruida por asociación conmigo. Bien podría hacer que valga la pena. Él la acercó, la besó con fuerza. Eres extraordinaria. ¿Lo sabes? Lo ha mencionado 1 o 2 veces. Cuando esto termine, vaciló. Asumiendo que sobrevivamos, ¿qué entonces? El corazón de Beatriz dio un vuelco. ¿Qué quiere entonces? A ti. Pública y permanentemente. Su voz era firme a pesar de la intensidad en sus ojos. Quiero casarme contigo, Beatriz Lara. Quiero estar a tu lado mientras cambias el mundo, y quiero que todas las personas en este país sepan que eres mía, y yo soy tuyo. Esa es posiblemente la peor propuesta que he escuchado en mi vida. No es una propuesta, todavía no. Primero sobrevivimos a Tapia, luego... Su sonrisa se volvió tierna. Luego te lo pediré correctamente, con un anillo y palabras bonitas y todo el romance que mereces. No necesito romance. Qué lástima. Lo tendrás de todos modos. Regresaron a la capital a la mañana siguiente, y Beatriz se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Lo que viniera después lo enfrentarían juntos, y juntos eran imparables. El plan se ejecutó con precisión militar. Julián contactó a 3 trabajadores de fábrica dispuestos a asistir al baile de la Hacienda San Agustín como invitados especiales. Beatriz preparó testimonios escritos, cada uno devastador en su simplicidad. Aseguraron copias de recibos de sobornos de un inspector descontento al que Tapia había pagado de menos. Y esperaron. La noche del baile llegó con un calor inusual. Beatriz se vistió con un vestido prestado, de seda azul noche que la hacía sentir como una impostora. Julián, con un impecable traje de noche negro, parecía en todo sentido el Duque de Hierro. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndole el brazo. Aterrada. Bien, eso significa que estás pensando con claridad, pero su mano era firme sobre la de ella. Recuerda, no empezamos hasta que Tapia haga su movimiento. Él intentará exponerte primero. Ahí es cuando le daremos la vuelta a la tortilla. Entraron al salón de baile, y Beatriz sintió cada mirada seguir su llegada. Los susurros comenzaron de inmediato. El duque trajo a una dama de compañía. Dicen que es una radical, absolutamente escandaloso. Julián los ignoró a todos, guiándola hacia el borde de la sala donde esperaban sus testigos. Disfrazados de sirvientes, todo estaba en posición. Pero Beatriz había subestimado un factor crítico: la desesperación de doña Cordelia Astudillo. Su antigua tutora apareció entre la multitud, el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «Beatriz», susurró con urgencia, «necesitas irte ahora». «Doña Adelaida Astudillo, ¿qué está haciendo aquí?» «Tapia me mandó llamar. Sabe lo del plan. Él...» Tomó a Beatriz del brazo. «Él tiene pruebas contra mí. Deudas de juego, deudas, falsificación. Me arruinará a menos que lo ayude». Un escalofrío le recorrió las venas a Beatriz. «¿Ayudarlo cómo?» «Confirmando sus acusaciones contra ti, testificando que me robaste, que eres inestable, peligrosa». Las lágrimas se derramaron. «Lo siento mucho, hijita. No quiero, pero él me destruirá». «Está bien». Beatriz le apretó la mano, su mente acelerada. Otra variable,
otra arma que Tapia podía usar. ¿Dónde está? En el salón de cartas esperando. El agarre de doña Adelaida Astudillo se apretó. Por favor, huye, lo retrasaré todo lo que pueda. Pero antes de que Beatriz pudiera responder, una conmoción estalló cerca de la entrada del salón de baile. Lord Pascual Tapia había llegado. Se movía entre la multitud con confianza depredadora y cuando su mirada encontró a Beatriz, sonrió. No era una expresión agradable. «Su excelencia», llamó a Julián, su voz resonando por la sala de repente silenciosa. «Qué deleite verlo, y con una compañía tan interesante». El brazo de Julián se apretó alrededor de la cintura de Beatriz. «Lord Tapia, espero que perdone mi intromisión, pero sentí que era necesario abordar ciertas acusaciones que han estado circulando». Tapia sacó un fajo de papeles de su abrigo. «Papeles que creo que encontrará bastante esclarecedores». El corazón de Beatriz se encogió. Tenía copias de sus manuscritos. Claro que sí. «Lord Tapia», dijo Julián con cautela, «quizás esta conversación sería mejor llevarla a cabo en privado». «Oh, creo que no. Después de todo, cuando la amada de uno es acusada de difamación sediciosa, calumnia y robo, el público merece saber la verdad. ¿No cree, doña Adelaida Astudillo?» Todas las cabezas se giraron hacia doña Cordelia, quien se quedó paralizada con lágrimas corriendo por su rostro. Este era el momento en que Tapia los destruiría a todos. Pero Beatriz había aprendido estrategia de los mejores. «Tiene usted toda la razón, Lord Tapia», dijo, dando un paso adelante antes de que Julián pudiera detenerla. «El público sí merece la verdad, así que démosela». Sacó sus propios papeles de su retículo, los testimonios, los recibos de sobornos, y los sostuvo en alto. «Mi nombre es Beatriz Lara. Escribo bajo el seudónimo La Verdad Anónima, y todo lo que he escrito sobre las fábricas de Lord Tapia es verdad documentada». El salón de baile estalló en murmullos de asombro. La sonrisa de Tapia no vaciló, pero algo peligroso parpadeó en sus ojos. «Qué audaz», dijo, «y qué tonta, su excelencia. Seguramente usted no aprueba más que aprobarlo». Julián dio un paso adelante, posicionándose junto a Beatriz. «Ayudé a compilar la evidencia. ¿Le gustaría verla?» El silencio que siguió fue absoluto. La máscara de Tapia se resquebrajó. «Está fanfarroneando». «Ah, ¿sí?» Julián señaló hacia el borde de la sala. «Quizás deberíamos preguntarle al señor Tomás Carvajal, quien trabajó en su fábrica de Monterrey durante 6 años. Él tiene una historia bastante interesante sobre el día en que usted pagó a un inspector 50 libras para que pasara por alto las violaciones de la maquinaria. La misma maquinaria que más tarde aplastó la mano de un niño». Un hombre de mediana edad, con un traje formal prestado, dio un paso adelante, tembloroso pero resuelto. «Es cierto, lo vi todo, guardé registros». «O quizás», continuó Beatriz, «deberíamos escuchar a la señora Sara Valencia, cuya hija murió cuando un andamio inseguro se derrumbó». Andamios sobre los que se le había advertido 3 veces, pero se negó a reparar porque reduciría las ganancias. Una mujer salió de la multitud, aferrando un sobre desgastado. «Tengo las cartas, cada advertencia, cada negativa». El rostro de Tapia se había puesto blanco. «Esto es absurdo. Esta gente está mintiendo, pagada para... Esta gente también miente». Julián sacó un libro de contabilidad, lo sostuvo para que todos lo vieran. «Estos son sus propios registros, Lord Tapia. Pagos a inspectores, informes de seguridad falsificados, salarios desviados de trabajadores demasiado desesperados para protestar». Se volvió para mirar a la multitud. «Los adquirí por medios legales de un empleado que ya no podía soportar ser cómplice de tal corrupción». El murmullo de la multitud se hizo más fuerte ahora con enojo.
Beatriz vio el reconocimiento amanecer en varios rostros. Ya no eran acusaciones abstractas, eran personas reales con pruebas reales. Pero Tapia no había terminado. «Muy inteligente», siseó. «Pero has olvidado una cosa. Doña Adelaida Astudillo», chasqueó los dedos, y dos hombres se materializaron junto a doña Cordelia. No eran sirvientes, eran sicarios. «Doña Adelaida Astudillo me debe sumas considerables», anunció Tapia. «Deudas de juego acumuladas durante 2 años. Ella firmó pagarés, documentos legales prometiendo pago, o», sonrió fríamente, «o su confirmación pública de que la señorita Lara es una ladrona y una mentirosa, una mujer de cordura cuestionable que le robó a su propia tutora». Todos los ojos se volvieron hacia doña Cordelia, quien estaba paralizada, con lágrimas corriendo por su curtido rostro. «Es cierto», susurró. «Le debo tanto, y si no digo lo que él quiere me...» Su voz se quebró. «Me hará arrestar por fraude». El pecho de Beatriz se apretó. Esta era la trampa que se le había escapado. Tapia no solo la había atacado a ella, se había asegurado de que doña Adelaida Astudillo fuera cómplice. «Diles», ordenó Tapia, «diles lo que realmente es la señorita Lara». Doña Cordelia miró a Beatriz, y en sus ojos había una desesperada disculpa. Luego enderezó su espalda. «La señorita Lara», dijo claramente, «es la persona más valiente que he conocido». La sonrisa de Tapia desapareció. «Ella no me robó», continuó doña Cordelia. Su voz se hizo más fuerte. «Ella me salvó, cuando me estaba ahogando en deudas, demasiado avergonzada para pedir ayuda. Trabajó horas extras, pasó sin comidas, sacrificó su propia comodidad para mantenernos a flote. Y sí, Lord Tapia, le debo dinero porque soy débil, porque tomé decisiones terribles». Se volvió para encararlo directamente. «Pero no agravaré esas decisiones destruyendo a la única persona que me mostró verdadera amabilidad. Arrésteme si debe, arruinéme si quiere, pero no mentiré por usted». El salón de baile estalló en caos. Tapia se lanzó hacia adelante con el rostro retorcido de ira. «¡Mujer estúpida!». Pero Julián fue más rápido. Se interpuso entre Tapia y doña Cordelia, y cuando habló, su voz resonó con absoluta autoridad. «Ya basta». La sala quedó en silencio. «Lord Tapia», dijo Julián, «usted vino aquí esta noche para destruir la reputación de la señorita Lara. En cambio, ha destruido la suya propia». Señaló a la multitud. «Todas las personas en esta sala han escuchado testimonios de múltiples testigos. Han visto pruebas de soborno y corrupción. Lo han visto intentar coaccionar a una anciana para que cometa perjurio. Usted no tiene autoridad. Yo tengo la autoridad de la verdad». La voz de Julián era de acero. «Y lo que es más importante, tengo el oído de cada par en esta sala, incluido el príncipe regente». Como si hubiera sido invocado, una figura emergió de la multitud. El propio príncipe regente con el rostro serio, flanqueado por 2 hombres de aspecto oficial. «Lord Tapia», dijo el príncipe en voz baja, «acompañará a estos caballeros. Hay preguntas que requieren respuestas». «Su Alteza, esto es una conspiración. Esto es justicia». La mirada del príncipe se dirigió a Julián, luego a Beatriz, calculador. «Investigaremos estas afirmaciones a fondo, si resultan precisas». No terminó. Pero la amenaza era clara. Tapia hizo un último movimiento desesperado. Agarró los papeles de la mesa más cercana, los manuscritos de Beatriz, y los sostuvo. «Pero ella lo ha admitido. Es la verdad anónima. Escribe sedición, difama a sus superiores». «Ella escribe la verdad», intervino una nueva voz. Todos se giraron. Un anciano duque que Beatriz no reconoció dio un paso adelante, apoyándose pesadamente en un bastón. «Soy el duque de Paredes», anunció,
y he estado leyendo los panfletos de La Verdad Anónima durante meses. Al principio los descarté como tonterías radicales, pero luego mi nieto, mi heredero, resultó herido en una de las fábricas de Lord Tapia. 7 años, trabajando porque su padre murió endeudado con hombres como Tapia. Su voz se quebró. Los escritos de la señorita Lara le salvaron la vida. Me hicieron ver lo que había estado ignorando. Así que sí, ella escribe sobre cosas incómodas, pero la verdad incómoda sigue siendo la verdad. Otra voz se unió, luego otra. Lentamente, imposiblemente, otros aristócratas comenzaron a hablar, compartiendo sus propios encuentros con la crueldad de Tapia, sus propias dudas sobre el sistema que habían defendido. Beatriz sintió la mano de Julián encontrar la suya. Apretó fuerte. Este era el momento en que todo cambiaba. Tapia, viendo su apoyo desmoronarse, intentó huir una vez más, pero los hombres del príncipe bloquearon su camino y fue escoltado fuera del salón de baile con toda la dignidad de un criminal común. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, el príncipe regente se volvió hacia Julián. Su excelencia, ha montado una escena considerable esta noche. Ha roto el protocolo, ha traído trabajadores a mi presencia, ha defendido a una mujer que escribe contra la misma institución que usted representa. Su expresión era indescifrable. Debería estar furioso. Lo entiendo, Su Alteza. Pero los labios del príncipe se curvaron. Tampoco estoy ciego. La corrupción de Lord Tapia ha sido un secreto a voces durante años. Nadie se atrevía a desafiarlo porque tenía demasiado poder, demasiados secretos. Miró a Beatriz. Hizo falta una mujer valiente y un duque reformado para finalmente sacar la verdad a la luz. El agarre de Julián en la mano de Beatriz se apretó. Sin embargo, continuó el príncipe, las acciones tienen consecuencias. Su excelencia, usted se retirará de su puesto como consejero de la corona. Esto no es un castigo. Considérenlo un año sabático. Regrese cuando haya decidido si desea ser el duque de hierro o algo completamente distinto. Julián hizo una reverencia. Lo entiendo, Su Alteza. En cuanto a usted, señorita Lara, el príncipe la estudió con ojos astutos. Ha causado un gran revuelo, pero también ha hecho lo que nuestros tribunales y el Congreso no han logrado, exponer una corrupción genuina. Por lo tanto, no la procesaré por sedición, pero le pediré que en el futuro dirija sus considerables talentos hacia soluciones, no solo problemas. Beatriz hizo una reverencia, apenas confiando en su voz. Sí, Su Alteza. El príncipe asintió una vez. Luego salió del salón de baile, dejando atrás a una multitud que no sabía si aplaudir o condenar. Al final, hicieron ambas cosas. Salieron del salón de baile juntos, ignorando las miradas y los susurros. Doña Cordelia los siguió, todavía temblorosa, y Julián ordenó que le trajeran su carruaje de inmediato. Dentro del carruaje, doña Cordelia se cubrió el rostro con las manos. Lo siento mucho, tan desesperadamente. Debería haberte hablado de las deudas. Hizo exactamente lo que había que hacer, dijo Beatriz con firmeza, tomando sus manos. Dijo la verdad. Eso requirió más coraje que cualquier otra cosa esta noche. Pero casi te destruyo. Usted me salvó. Nos salvamos mutuamente. Beatriz miró a Julián, quien los observaba con tranquila intensidad. Eso es lo que hace la gente cuando no está sola. Doña Cordelia le apretó las manos, asintió entre lágrimas. Cuando llegaron a la casona de doña Adelaida Astudillo, Beatriz ayudó a su tutora a entrar, prometiendo visitarla por la mañana. Luego regresó al carruaje donde Julián esperaba. ¿Tu casa o la mía?, preguntó con un tono cuidadosamente neutral. ¿La suya? Necesitamos hablar.
El viaje a la hacienda Greymont transcurrió en un silencio cargado. Dentro, Julián despidió a los sirvientes y llevó a Beatriz a su despacho, la misma habitación donde todo había comenzado. Sirvió 2 copas de brandy, le entregó una y se quedaron frente a la chimenea sin hablar durante un largo momento. Finalmente Julián dijo: «Estuviste magnífica esta noche. Usted también. Perdí mi puesto. Lo sé. Mi reputación está arruinada. Lo sé». Se volvió para encararla por completo. «Y nunca he sido más feliz en toda mi vida». La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y honesta. Beatriz dejó su copa con manos temblorosas. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora», él se acercó. «Ahora hago lo que debía haber hecho hace semanas». Tomó ambas manos en las suyas, y a la luz del fuego sus ojos eran de plata fundida. «Beatriz Lara, eres imprudente, exasperante, increíblemente valiente, y has puesto mi mundo entero patas arriba. Me has hecho cuestionar todo lo que creía sobre el poder, el deber y la seguridad. Me has obligado a enfrentar verdades que evité durante 15 años. ¿Es esta la romántica propuesta que me prometió? Ya casi llego». Sus labios se curvaron. «También me has hecho darme cuenta de que mi madre no murió porque fue vista. Murió porque fue vista sola, sin nadie dispuesto a estar a su lado. Y juré que nunca cometería su error, nunca me importaría tanto que perderse volviera insoportable. Julián. Pero luego entraste a mi despacho con manuscritos derramándose de tu corsé y fuego en tus ojos, y me di cuenta de que había estado cometiendo el error opuesto. Al negarme a preocuparme, me había convertido exactamente en lo que la mató. Otra persona que eligió el silencio sobre el coraje». Soltó una mano para sacar una pequeña caja de su bolsillo. «Así que aquí está la verdad. Te amo. Completamente, desesperadamente, de una manera que me aterra porque me hace vulnerable. Pero prefiero ser vulnerable contigo que seguro sin ti». Abrió la caja para revelar una sencilla argolla de oro con un único zafiro. «Cásate conmigo, Beatriz. Permanece a mi lado mientras reconstruimos todo lo que acabo de destruir. Hazme mejor de lo que fui y déjame hacer lo mismo por ti». Beatriz miró el anillo a través de lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban cayendo. «Esa es la peor propuesta que he escuchado en mi vida». «Eso dijiste la última vez». «Lo sé, soy consistente». Ella lo miró fijamente. Este hombre que había comenzado como su carcelero y se había convertido en su compañero. «Sí, sí, sí, me casaré contigo. Sí, estaré a tu lado. Sí, a todo». Rió entre lágrimas. «Aunque, para que conste, está obteniendo a una escritora radical que es terrible para seguir las reglas y que probablemente le causará un sinfín de escándalos. Cuento con ello». Él deslizó el anillo en su dedo y le quedó perfecto. «Además, creo que el Duque de Hierro necesita ser retirado permanentemente. Prefiero ser el hombre que está junto a la verdad anónima mientras ella cambia el mundo». «Cambiamos el mundo», corrigió ella. «Juntos, juntos», aceptó él, y luego la besó profunda y completamente, lleno de promesas, y Beatriz comprendió que algunas jaulas estaban destinadas a romperse y algunas transformaciones estaban destinadas a compartirse. Nunca se suponía que la vieran, pero ahora la veían plena, completa, sin disculpas, y lo era todo. Pasaron 3 meses en un torbellino de actividad. Lord Tapia fue formalmente investigado, declarado culpable de soborno y negligencia criminal, y exiliado permanentemente del país. Sus fábricas fueron incautadas y reformadas bajo nueva propiedad, una propiedad que incluía protecciones laborales que Beatriz había redactado. La ley de reforma laboral fue aprobada por un estrecho margen, pero fue aprobada. Las deudas de doña Cordelia fueron discretamente saldadas por Julián,
y ella se convirtió en una de las aliadas más firmes de Beatriz, utilizando sus conexiones sociales para defender nuevas reformas. Y Beatriz misma se convirtió en algo sin precedentes, una voz reconocida para el cambio, escribiendo ahora bajo su nombre real, con el apoyo y la sociedad plenos de Julián. Se casaron en una pequeña ceremonia en la hacienda de Elena en la Sierra de Puebla, con solo amigos cercanos presentes, sin fanfarria aristocrática, sin actuaciones sociales, solo dos personas eligiéndose mutuamente frente a testigos que importaban. Durante la ceremonia, Julián añadió su propio voto. Nunca se suponía que te vieran, pero yo te veo. Siempre te veré, y pasaré mi vida asegurándome de que el mundo nunca aparte la mirada. Beatriz había llorado entonces, comprendiendo que él había tomado su mantra, las palabras que habían definido su dolor, y las había transformado en una promesa de sanación. 6 meses después del baile de la hacienda San Agustín, Julián y Beatriz estaban en las ruinas de lo que había sido la fábrica más grande de Tapia. La habían comprado juntos, planeando convertirla en una escuela para niños trabajadores. A su madre le habría encantado esto, dijo Beatriz, estudiando los planos que habían redactado. Un lugar donde los niños sean vistos, valorados, educados en lugar de explotados. Julián le pasó un brazo por la cintura, la atrajo cerca. Te habría encantado a ti, la mujer lo suficientemente valiente como para ser vista incluso cuando era peligroso. No fui valiente, estaba desesperada. A veces es lo mismo. Le dio un beso en la sien. Y mira lo que tu desesperación creó. Beatriz miró a su alrededor a los trabajadores que ya comenzaban las renovaciones, hombres y mujeres con salarios justos, trabajando horas razonables, tratados con dignidad, a los planos de aulas y bibliotecas y espacios diseñados para el aprendizaje en lugar del trabajo. Hicimos esto juntos, dijo ella. Lo hicimos y apenas estamos empezando. Una voz llamó desde el otro lado del sitio de construcción. El señor Carvajal, ahora su capataz, agitando papeles que necesitaban firmas. Julián le apretó la mano una vez antes de ir a atender el asunto, y Beatriz lo observó irse con una mezcla de amor y asombro. El duque de Hierro se había vuelto algo más suave, más cálido, más humano, pero no menos poderoso, solo poderoso de una manera diferente. El libro se lanzó 6 meses después. Beatriz estaba en una pequeña librería en la Merced. No era un lugar de moda, pero era el correcto, rodeada de trabajadores y reformadores y gente común cuyas historias ella había contado. El título brillaba en oro sobre cuero azul oscuro, voces sin silencio, una crónica del cambio. Doña Cordelia estaba sentada en la primera fila, radiante de orgullo. El señor Carvajal y la señora Valencia la flanqueaban, igualmente orgullosos, y al final, tratando de pasar desapercibido y fracasando por completo, estaba Julián. Él cruzó su mirada y articuló sin sonido: «Tú puedes». Beatriz abrió el libro en la página de dedicatoria y leyó en voz alta: «Para Elena Calderón, a quien nunca se le permitió ser vista plenamente, y para Julián Calderón, quien aprendió a ver». Su voz tembló solo ligeramente mientras continuaba con el prefacio. «Este libro es para aquellos a quienes se les dijo que nunca debían ser vistos, para los niños que trabajan en la oscuridad, las mujeres silenciadas por la propiedad, los hombres descartados como insignificantes. Este libro insiste en que ustedes importan, sus historias importan, sus voces importan. Y para aquellos que tienen el poder, el mayor crimen no es la ignorancia, sino la ceguera voluntaria. Todos somos responsables de lo que elegimos no ver». Miró hacia arriba, encontró la mirada de Julián al otro lado de la sala abarrotada. «Pero este libro también trata sobre la esperanza», continuó, «porque el cambio es posible. No es fácil, no es rápido, pero es posible.
Requiere coraje de aquellos sin poder para decir la verdad, y requiere un coraje aún mayor de aquellos con poder para escuchar, para cambiar, para elegir la justicia por encima de la comodidad. Cerró el libro, lo apretó contra su pecho. Hace 3 años escribí en secreto porque creía que ser vista significaba destrucción. Esta noche estoy ante ustedes con mi nombre en esta portada porque aprendí que ser vista, verdaderamente vista, es la única manera de crear un cambio real. Y no lo aprendí sola, lo aprendí de cada trabajador que arriesgó su sustento para testificar. De doña Adelaida Astudillo, quien eligió la verdad sobre la seguridad, de un hombre que comenzó como mi adversario y se convirtió en mi compañero. La sonrisa de Julián era visible incluso desde el otro lado de la sala. Así que este libro es mi promesa, terminó Beatriz, que seguiré hablando, seguiré escribiendo, seguiré luchando porque ustedes merecen ser vistos. Todos lo merecemos. Y juntos nos aseguraremos de que el mundo nunca más aparte la mirada. Los aplausos comenzaron lentamente, luego crecieron como una ola, pero Beatriz apenas los escuchó. Sus ojos estaban en Julián, quien se movía entre la multitud hacia ella. Cuando llegó a su lado, no dijo nada, simplemente le tomó la mano y se quedó con ella, sólido y firme, y completamente presente. Nunca se suponía que te vieran. El viejo mantra resonó en su mente por última vez. Entonces, Julián se inclinó cerca y le susurró al oído: «Siempre estuviste destinada a ser vista, y me aseguraré de que el mundo nunca aparte la mirada». Y Beatriz, finalmente, lo creyó por completo. Epílogo. 2 años después, la escuela abrió sus puertas. La Academia Elena Calderón para niños trabajadores se alzaba en el lugar de la peor fábrica de Tapia, transformada más allá del reconocimiento. La luz inundaba a través de nuevas ventanas. Los jardines florecían donde la maquinaria había rugido, y en aulas diseñadas para la maravilla en lugar de la explotación, 60 niños aprendían matemáticas, lectura y arte. Beatriz caminaba por los pasillos con Julián, observando a los estudiantes inclinados sobre libros con expresiones de feroz concentración. En un aula, una niña de 8 años estaba al frente, leyendo su propia historia en voz alta. En otra, los niños construían modelos de puentes y edificios, aprendiendo ingeniería que les serviría como arquitectos en lugar de trabajadores. Su madre estaría tan orgullosa, dijo Beatriz, apretando la mano de Julián. Nuestra madre, corrigió él suavemente. Había empezado a decir eso después de su boda, incluyendo a Beatriz en el legado de Elena. Y sí, lo estaría. Se detuvieron ante un retrato colgado en el vestíbulo de entrada. Elena en su caballete, pintada a partir de uno de sus propios autorretratos, feroz y hermosa e inflexiblemente honesta. Debajo del retrato, una placa decía: «Aquellos que insisten en ser vistos, crean espacio para que otros también sean vistos». Un niño pasó corriendo riendo, perseguido por sus amigos, sin ojos fantasmas, sin agotamiento, solo pura alegría infantil. «Lo hicimos», susurró Beatriz. «Lo estamos haciendo», corrigió Julián. «Tiempo presente, porque esto es solo el principio». Tenía razón. Ya se planeaban 3 escuelas más. El Congreso había aprobado protecciones laborales adicionales. Doña Cordelia había iniciado un fondo para viudas indigentes. El cambio estaba ocurriendo lenta, pero inevitablemente, no por una persona, sino porque la gente había elegido verse mutuamente. Beatriz se apoyó en el abrazo de Julián y él la rodeó con ambos brazos, apoyando la barbilla en su cabeza. Se quedaron así por un largo momento, observando cómo su sueño tomaba forma en tiempo real. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En que nunca se suponía que me vieran. Eso es lo que me dijeron. Lo que creí», se volvió para encararlo.
Pero usted me vio de todos modos. Incluso cuando era inconveniente, incluso cuando era peligroso, usted me miró e insistió en que yo importaba. Sí importabas. Sí importas. Usted también. Ella se puso de puntillas para besarlo suavemente. Todos importan. Eso es lo que les estamos enseñando aquí. Que toda voz merece ser escuchada. Toda vida merece dignidad. Incluso las desordenadas, las inconvenientes, especialmente esas. Una campana sonó, señalando el final de las lecciones. Los niños salieron al pasillo, su parloteo llenando el espacio de ruido y vida. Varios saludaron a Beatriz y Julián al pasar, y Beatriz les devolvió el saludo, sonriendo. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dijo Julián mientras veían a los niños dispersarse. Toda mi vida pensé que la fuerza significaba control, significaba ser de hierro, inquebrantable. Y ahora sé que la verdadera fuerza es elegir ser visto. Ser lo suficientemente vulnerable para cambiar, ser lo suficientemente valiente para decir, me equivoqué, y realmente sentirlo. La atrajo cerca. Tú me enseñaste eso. Tú y cada persona que confió en nosotros con sus historias. Nos enseñamos mutuamente, dijo Beatriz. Así es como funciona. Salieron de la escuela al caer la noche, caminando de la mano por calles que ahora se sentían diferentes, más seguras, más esperanzadoras, todavía imperfectas, todavía en lucha, pero avanzando en la dirección correcta. En casa, Julián encendió un fuego mientras Beatriz repasaba la agenda de mañana, una reunión con los dueños de fábricas, un discurso en el Congreso, revisiones para su próximo libro. El trabajo nunca terminaba, pero ella no lo estaba haciendo sola. Julián se sentó a su lado en el sofá, atrayéndola contra él. «Léeme lo que has escrito hoy». Ella tomó su cuaderno, lo abrió en la última entrada. «Está un poco crudo. Siempre lo está al principio». Ella leyó en voz alta. «Se nos dice que algunas personas están destinadas a ser invisibles, sombras convenientes que hacen funcionar el mundo sin molestar a los que están en el poder con su presencia. Pero aquí está la verdad. Nadie está destinado a ser invisible. Todos estamos destinados a ser vistos, escuchados, valorados. Y cuando una persona insiste en ser vista, verdaderamente vista, crea permiso para que otros hagan lo mismo. Así es como ocurre el cambio. No a través de grandes gestos o individuos heroicos, sino a través de personas comunes que toman la extraordinaria decisión de ser visibles. Ella levantó la vista. Julián la observaba con una expresión que le cortó el aliento. Amor y orgullo y algo más profundo, algo que se sentía como reconocimiento. «Es perfecto», dijo él. «Es verdad, es lo mismo». Él la besó entonces, suave y prolongadamente, y Beatriz pensó en lo lejos que habían llegado desde aquella noche desesperada en que ella había huido a su despacho, con manuscritos derramándose, hasta este momento, casados, asociados, construyendo algo que importaba. «Te amo», susurró contra sus labios. «Yo también te amo, más cada día». Él se apartó lo suficiente para encontrar sus ojos. «Gracias». «¿Por qué?» «Por haber irrumpido en mi despacho, por negarte a guardar silencio, por hacerme ver que la seguridad no es lo mismo que la fuerza». Su mano le acarició el rostro. «Por enseñarme que ser visto es aterrador y necesario, y la única forma de vivir realmente». Beatriz cubrió su mano con la suya. «Usted también siempre estuvo destinado a ser visto, Julián Calderón. Solo necesitaba a alguien que le mostrara cómo». Se sentaron juntos mientras la noche se hacía más profunda, el fuego crepitaba, el futuro se desplegaba. Mañana traerían nuevos desafíos, siempre había desafíos, pero esta noche tenían esto, el uno al otro,
su trabajo, su creencia compartida de que el mundo podía ser mejor, que todos merecían ser vistos. Los brazos de Julián se apretaron alrededor de ella y Beatriz cerró los ojos, contenta. «Nunca se suponía que te vieran», susurró la vieja voz por última vez. Pero entonces la voz de Julián, firme y segura, pronunció la verdad que la había reemplazado. «Siempre estuviste destinada a ser vista, y me aseguraré de que el mundo nunca aparte la mirada, ni de ti, ni de ninguno de nosotros, nunca más». Y en esa promesa, Beatriz encontró todo lo que había estado buscando. No solo amor, aunque de eso había en abundancia. No solo propósito, aunque su trabajo daba sentido a la vida, sino algo más simple y profundo. La certeza absoluta de que ella importaba, de que su voz contaba, de que ser plena, completa, sin disculpas vista, no era un crimen, sino un derecho de nacimiento, uno que pasaría el resto de su vida defendiendo para otros. Juntos habían cambiado el mundo, y apenas estaban comenzando. El fin. Si llegaste al final del viaje de Beatriz y Julián, gracias por estar aquí. Su historia de encontrar el coraje para ser vistos, de elegir el amor sobre la seguridad, de transformar el dolor en propósito, es una que espero que haya resonado contigo. Historias como estas existen gracias a lectores como tú, que creen que todos merecen dignidad, voz y el derecho a ser vistos plenamente. Si esta historia te conmovió, te estaría muy agradecido si le dieras me gusta a este video, dejaras un comentario compartiendo lo que te conmovió y te suscribieras con las notificaciones activadas para que nunca te pierdas otra historia de justicia, transformación y amor. Y si estás listo para otro viaje, la próxima historia te espera. Gracias por estar aquí. Tú eres la razón por la que estas historias existen.